vamos a hablar de lo que es la creación del Hexapod como tal, y tenemos que enfatizar de que lo fabricamos o lo diseñamos desde cero. Esto incluía lo que era técnicamente la geometría de las piezas, tanto de la base principal como de las patas que se crearon. Se hablará un poco más a fondo respecto a cómo es que se realizaron estas o por qué tienen estas formas, aunque la base principal de cómo es que se diseñaron es en base al área de trabajo. O sea, no se trabajó de manera, digamos, estética, sino más bien en base a funcionalidad, puesto que las patas tenían que tener lo que es un desplazamiento libre sin que se obstruyeran por las patas de adelante o por el mismo robot. Entonces, para eso se separaron o se pusieron en las posiciones de donde se conectaban los motores servos, que se utilizaron, por cierto, los motores modelo 9G. Se utilizaron 12. Cada pata tenía lo que era dos servos, y estos estaban pegados uno a uno, esto con el objetivo de que tuviéramos un movimiento en un mismo punto de 2 grados de libertad, lo más posible o más semejante a esto, ¿no? Entonces, en base a esto es como se hizo el diseño, ¿no? Aparte de lo que es la selección de piezas, se diseñó tal que solo utilizáramos 8 piezas en total de fabricación, que serían 2 que serían las de la base principal y 6 que serían las patas. Ahora, lo que es respecto al hardware, se utilizó un Redboard, que es como que el equivalente a un Arduino Uno, y esto se utilizó debido a que necesitábamos controlar 12 servos, y casualmente el Redboard tiene la posibilidad de controlar 12 salidas PWM, lo cual resultaba ideal para este proyecto. Ahora vamos a lo que es la cinemática. Tras haber fabricado el diseño, se procedió a lo que es aplicar cinemática inversa para obtener los ángulos que nos dieran un movimiento suave para la posición, para trasladarnos de una posición a otra en base a lo que es la zancada del robot, ¿no? Y para eso lo que se hizo fue, hablando muy por aparte, cómo es que íbamos a hacer mover el robot. Íbamos, o más bien hicimos, el movimiento de lo que es el movimiento trípode, el cual es que se mueven 3 patas a la vez en 2 secuencias que se repiten indefinidamente, produciendo el movimiento de nuestro robot hacia adelante, ¿no? Como les decía, se hizo técnicamente la cinemática inversa para una de las patas y se replicó en el resto para hacer una secuencia de 3 patas por vez. Algo a tomar en cuenta también en lo que es el funcionamiento, podemos analizar lo que es el uso del Redboard y lo que es el código que se utilizó en este caso. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Simplemente se le tiraban los ángulos que nos había tirado MATLAB a partir de cálculo de cinemática inversa en un array. Entonces iba recorriendo el array con un pequeño delay entre cada uno de ellos para que así se movieran las patas en secuencia. Y también habían algunas cosas que tomar en cuenta en lo que es darles estos valores a los servos, puesto que algunos, como están algunos están en el lado izquierdo y los otros están en el lado derecho, no iban a responder igual porque técnicamente estaban viendo en sentido contrario. Entonces simplemente en la programación se programó para invertir la posición de ellos utilizando una función que se sacó, y el resultado de la función era el ángulo negativo más 180. Entonces con eso no teníamos problema con tirar cualquier ángulo para producir el trípode si estuvieran a pesar de que estaban en el lado diferente del Hexapod. Otra cosa importante a tomar en cuenta es lo que son las baterías o la fuente de poder, puesto que se tuvo mucho problema con esto porque los servos llegan a consumir bastante corriente, y más si están trabajando a alta velocidad, puesto que estaba su consumo de corriente como por los 1.2 amperios. Lo que se realizó fue, al principio, fue utilizar una fuente de poder
para los servos exclusivamente, y por otra parte se le daba energía por medio de un computador o un cargador de teléfono a lo que es la Redboard. Aunque posteriormente lo que se hizo fue conseguir las baterías de ficha y ponerlas en serie para que nos otorgara 6 voltios y así poder alimentar el Redboard sin necesidad de una fuente externa. Y en cuanto a lo que eran los servos, para que sea de manera ya móvil, se estaban utilizando baterías AA. Sin embargo, tuvimos problema con eso porque las baterías AA no suministraban suficiente corriente para poder levantar los servos, a pesar de que le estábamos poniendo 4 que eran equivalentes a un aproximado de 6 voltios, por lo que al final se decidió la utilización de lo que es la fuente de poder para hacer mover el Hexapod. El procedimiento para calcular la cinemática inversa fue el siguiente. Primero se calculó la matriz de Dynamic-Hardenberg. Para ello se midió una de las patas del hexápodo para poder aplicar transformaciones y encontrar dicha matriz asociada con el origen situado en la base de la pata. Luego se calculó el jacobiano utilizando el método numérico con cinemática diferencial en MATLAB. La matriz del jacobiano final fue una de 6×2, dado que 2 son los ángulos que se pueden controlar con los ejecutorios. Se utilizó la cinemática inversa de posición, porque no nos interesaba la orientación del efector final. El método utilizado fue el de Levenberg Mark I. Una vez hecho esto, se midió con respecto a la base de una de las patas del hexápodo como puntos de interés. Para optimizar la zancada que daría la extremidad del robot. Estos datos fueron ingresados a MATLAB con la calculadora de cinemática inversa para obtener los ángulos que deberían tener los servos para llegar a dichos puntos. Con esos puntos calculados, se utilizó una trayectoria de multieje para suavizar el recorrido de la pata sobre esos puntos, llegando a un total de 20 ángulos para cada servo dentro de la trayectoria. Finalmente, estos ángulos fueron ingresados al software de programación del Arduino para controlar el movimiento de los servos respectivos del hexápodo. En cuanto a los resultados, logramos obtener lo que es un hexápodo el cual se logró desplazar de manera independiente utilizando baterías, aunque siempre con el problema de que al poco tiempo de estar funcionando iba a terminar cayendo, puesto que la corriente que suministraban las baterías AA que se utilizaron no le daba suficiente energía a los servos, que solicitaban mucha corriente y terminaban cediendo al movimiento. Lo que se logró para optimizar el movimiento fue pues recurrir a utilizar una fuente externa, la cual suministraba la energía directamente a los servos, mientras el Redboard se cargaba con lo que es 2 baterías de ficha de 3 voltios cada una, las cuales al conectarlas al Redboard nos otorgaba energía suficiente para brindarle las posiciones a los servos por medio de sus salidas PWM. Fue un resultado bastante funcional y técnicamente todo el esfuerzo que se hizo se vio reflejado en el funcionamiento al final, ya que las patas lograban desplazarse tal que no se chocaran entre sí y el movimiento de trípode producía un movimiento recto, tal como se podía ver en unos videos previos. Y eso fue todo en general.